Valentina Zócola Bustos, estudiante de primero bachillerato paralelo A de la unidad educativa Tía Blanquita, y esta es mi presentación sobre el aparato circulatorio. Como generalidades del aparato circulatorio tenemos que el sistema circulatorio, sus funciones son bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo, y este está formado por la sangre, corazón y vasos sanguíneos. El día de hoy hablaremos más sobre el corazón. Como anatomía del corazón tenemos que es el tamaño de un puño cerrado, mide entre 12 centímetros de largo, 9 de ancho y 6 de espesor. Tiene un peso aproximado de 250 a 300 gramos, se apoya sobre el diafragma y se encuentra en el mediastino medio levemente inclinado hacia la izquierda, más no a la izquierda. Tiene una forma de cono, se dirige hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo y hacia la izquierda con sus latidos. Como color tenemos que es un rosa claro o un rojo oscuro. Su superficie externa está cubierta por un tejido adiposo y su configuración interna sería lo que son vértice, caras y base. El corazón se compone de dos partes, que es el corazón derecho, que es la sangre venosa, y el corazón izquierdo, que sería la sangre arterial. Tiene 6 caras, que es la cara anterior, posterior, lateral, derecha e izquierda, inferior o diafragmática y la cara superior o pediculada. Además tiene 3 bordes, derecho e izquierdo. El izquierdo se divide en superior e inferior. La contracción miocárdica se llama sístole y la relajación diástole. El corazón se ubica en la parte media de la cavidad torácica, por encima del diafragma, delante de la columna vertebral, detrás del esternón y entre los dos pulmones. El corazón se mantiene en posición por los vasos sanguíneos que salen de él y por el pericardio, en este caso sería la capa fibrosa. Como configuración interna tenemos que el corazón se divide en 4 cavidades, que son 2 superiores que se llaman aurículas, que son la derecha y la izquierda, y las inferiores que son los ventrículos que son también derecha e izquierda. Se comunican entre sí por el orificio que se llama aurículo ventricular. Como tabiques tenemos que existe el tabique interauricular que separa las dos aurículas, el aurículo ventricular que comprende entre el aurículo auricular y el interventricular, y el tabique interventricular que separa a los dos ventrículos. La sangre que llega al corazón lo hace por medio de las venas, mientras que cuando sale lo hace por medio de las arterias. Recordar esa parte. Como válvulas tenemos que entre la válvula y la aurícula y el ventrículo se encuentra una válvula que se llama aurículo ventricular. La aurícula y el ventrículo izquierdo se comunican por una válvula mitral o bicúspide, que es una válvula cardíaca. La aurícula y el ventrículo derecho se comunican por una válvula tricúspide, que también es una válvula cardíaca. Y luego encontramos a 2 valvas semilunares, que sería la aórtica y la pulmonar. Como propiedades del corazón tenemos que son 5, que es la excitabilidad, que es la facilidad con la que se activa el músculo, la conductibilidad, que es la velocidad con la que se propaga la acción del músculo, el automatismo, que es la capacidad de generar sus propios estímulos, que para esto incluye el sistema eléctrico, la contractilidad, que es la capacidad de contraerse o acortar el tejido, y la relajación, que es contrario a la contractilidad, que es la capacidad de relajarse que tiene el corazón. Como funciones del corazón tenemos que el corazón bombea sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra el oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los residuos. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. Otra de las funciones del corazón es secretar el péptido natriurético, que es liberado por la aurícula derecha, y esto existe por el aumento de la distensibilidad de las cámaras cardíacas, aumentando la eliminación de orina y sodio, y ocurre el proceso de vasodilatación. Como irrigación del corazón tenemos que el corazón es irrigado por 2 arterias coronarias que se originan en los ostios de la aorta. Además es el único órgano que se irriga en diástole. La sístole ocurre cuando la sangre es expulsada y la diástole ocurre cuando el reflujo aórtico, que se devuelve la sangre. La artícula coronaria izquierda es el segmento inicial que se denomina tronco común, que se divide en la arteria descendente anterior, que es la continuación del tronco coronario, y continúa su trayecto por el surco interventricular anterior. Sus ramas principales son las arterias diagonales y las septales. Esta arteria irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo. La circunfleja, que irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo y parte del atrio izquierdo. Y la arteria coronaria derecha, que irriga la mayor parte de las cavidades derechas y da origen a la arteria descendente posterior. La arteria del nódulo sinusal y la arteria del nódulo aurículo-ventricular. El sistema eléctrico del corazón es actividad eléctrica que permite que el corazón lata. El nódulo sinusal genera un impulso eléctrico que normalmente es de 60 a 100 veces por minuto en condiciones normales. Luego se activan las aurículas. El estímulo eléctrico viaja a través de las vías de conducción que hace que los ventrículos se contraigan y bombeen la sangre hacia afuera. Las aurículas derechas e izquierdas son estimuladas y se contraen durante un breve periodo de tiempo antes de que lo hagan los ventrículos derecho y el izquierdo. El impulso eléctrico viaja desde el nódulo sinusal hasta el nódulo aurículo-ventricular
donde los impulsos son más lentos durante un breve periodo de tiempo y luego continúa por la vía de conducción a través del haz de His hacia los ventrículos. El haz de His se divide en la rama derecha y la rama izquierda para llevar el estímulo eléctrico a los ventrículos respectivos derecho e izquierdo. En reposo, generalmente la medida del impulso eléctrico se mueve a través del corazón, se contrae, como ya se mencionó, entre 60 y 100 veces por minuto según la edad de la persona y la condición de esta. Como circulación menor, tenemos que la circulación menor o circulación pulmonar es el proceso que es el recorrido de la sangre con el dióxido de carbono y sin oxígeno desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. En este caso, la sangre sale del corazón y viaja a través de la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones, pasa por los capilares y ocurre el proceso llamado hematosis, que es el intercambio de gases de dióxido de carbono por oxígeno. Una vez que la sangre ya está oxigenada, esta viaja por las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda y luego irá al ventrículo izquierdo del corazón, en donde saldrá el resto del organismo a través de la circulación mayor. Primero ocurre la circulación menor. ¿Cómo funciona esta circulación? La circulación menor, tenemos que la sangre, tiene de función la oxigenación de la sangre en los pulmones. La circulación mayor es el recorrido sanguíneo que inicia cuando la sangre, una vez que ha sido oxigenada en los pulmones, sale del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer a la aorta. De allí pasan a las arterias periféricas que se ramifican en unos conductos llamados capilares. Los capilares se encargan de liberar el oxígeno de las células y recoger el dióxido de carbono que este ha sido desechado. Los tejidos liberan a otros desechos que son enviados a, por ejemplo, los riñones, que son encargados de procesarlos para luego expulsarlos del organismo a través de la orina. La sangre, que a partir de este momento ya carece de oxígeno y contiene CO2, dióxido de carbono, viaja a través de las venas periféricas para llegar a las venas principales, que son la vena cava, la superior y la inferior. Desde estas venas principales, la sangre carboxigenada llega a la aurícula derecha del corazón para finalizar el recorrido de la circulación mayor. La función de esta circulación es oxigenar a las células, como cargar y transportar los desechos que tira el organismo. Como circulación fetal. Tenemos como circulación fetal que durante el organismo el sistema circulatorio no funciona como lo hace después del nacimiento, pues el feto se encuentra conectado a un cordón, que es el cordón umbilical, a la placenta. A través de los vasos sanguíneos del cordón umbilical, el feto recibe de la madre la nutrición, el oxígeno y las funciones vitales que son indispensables para su desarrollo mediante la placenta. Los productos de desecho, el dióxido de carbono del feto, se envían del sistema circulatorio de la madre y estos se eliminan a través del cordón umbilical y la placenta. El sistema circulatorio fetal utiliza tres derivaciones, que son pequeños pasajes que transportan sangre, que necesitan ser oxigenados. Las derivaciones que circunvalan a los pulmones se llaman forámenes ovales, que transportan la sangre desde la aurícula derecha del corazón hasta la izquierda, y el ductus arteriosus, que transporta la sangre desde las arterias pulmonares hasta la aorta. El oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se transfieren al feto mediante la placenta. La sangre enriquecida fluye a través del cordón umbilical hasta el hígado y se divide en tres ramas. Luego la sangre llega a la vena cava inferior, una vena principal que se conecta al corazón. Los desechos de la sangre fetal se transfieren nuevamente a la sangre de la madre mediante la placenta. Y dentro del corazón fetal lo que sucede es que la sangre ingresa a la aurícula derecha, que la mayor parte de esta fluye a través del foramen oval hasta la aurícula izquierda. Luego la sangre pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta. Desde esta aorta, la sangre, además de enviarse al corazón, se envía al cerebro y a las extremidades superiores. Después de circular allí, la sangre regresa a través de la aurícula derecha del corazón por la vena cava superior. Muy poca cantidad de esta sangre se mezcla con la sangre oxigenada. En vez de regresar a través del foramen oval, ingresa al ventrículo izquierdo. La sangre que está menos oxigenada es bombeada desde el ventrículo derecho hasta la aorta. Una pequeña cantidad de esta sangre continúa hasta los pulmones. La mayor parte de la sangre es derivada por el ductus arteriosus hasta la aorta descendiente. Luego, esta sangre ingresa a las arterias umbilicales y fluye dentro de la placenta. En la placenta, el CO2 y los desechos se liberan dentro del sistema circulatorio de la madre y el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se liberan dentro de la sangre del feto. Al nacer, el cordón umbilical se corta y el bebé ya no recibe el oxígeno y nutrientes que recibía antes de la madre. Los pulmones comienzan a expandirse y con las primeras respiraciones, el fluido de los alveolos desaparece. Existe un aumento de la presión sanguínea del bebé y una reducción en la presión pulmonar, lo que hace la eliminación del ductus arteriosus. Estos cambios de esta derivación hace que se cierre, a la vez que aumentan la presión en la aurícula izquierda del corazón y minimiza la presión de la aurícula derecha. Esto hace que el foramen oval, en cambio, se cierre, es decir, que estos
¿cómo decirlo? Estas estructuras que se aumentaron durante la circulación fetal se eliminan una vez que el feto haya nacido. Muchas gracias.